Pita. Me gusta el talante tuyo. Así es, comentarios del ingeniero Jolandón, nacionales. Me estoy riendo, Fernando, porque a mí me agrada el talento de Lupe y el talante de ella cuando dice cosas difíciles, ¿no? Se empelota, o sea, lo dice con una seriedad. ¿Tú se acuerdas aquella entrevista que le hizo aquí a un policía, creo que era? De Fanuco. Del caso Fanuco, y la forma en cómo lo hizo profesionalmente y con seriedad, tocando temas muy delicados. Muy delicado. ¿Sabes? Que al final terminó el director de tránsito sacado de allí. Pero bueno, mire lo que está pasando en el plano nacional. Voy a hablar del caso Martinelli. Fíjese que acuerde lo que le dije del caso Manafort allá en Virginia, de un testigo, que es el testigo estelar de la Fiscalía del señor Mueller. Un hombre que fue director del FBI. Fíjese lo que pasa aquí. Terminó el proceso de la presentación de la Fiscalía, el señor fiscal Díaz, que se va de crucero. Por 17 días. Mira qué clase. Y no va a nadie protestando, a nadie de los que decían que los abogados de Martinelli estaban dilatando. Y el fiscal Díaz, bravo ayer, porque le estaban queriendo en Twitter que era un irrespeto, pero si se va de crucero y para un proceso que era el proceso y se va de vacaciones. ¿Qué le parece a usted eso? Bien, pero bueno, terminó la presentación de las pruebas testimoniales, periciales y documentales que han sido objetadas por la defensa de Ricardo Martinelli. Les aclaro, el juez de garantías, el señor Mejía, puede tomar la decisión de rechazar la posición de la defensa en las objeciones que tiene frente a este tres conjuntos de pruebas, testimoniales, procesales y documentales. Pero la defensa puede apelarlo y eso irá al Pleno. Y cuando va al Pleno, se suspende hasta que el Pleno decida. Mire las cosas, las complicaciones que va a tener todo este proceso. Él deja para último todo esto, pero cuando él decida, lo que él decida es apelable. Irá al Pleno. Como en el Pleno está lo que yo he venido sosteniendo. En el Pleno hay una decisión que se tiene que tomar sobre la competencia de la Corte. Y la Corte no tiene competencia constitucional ni legal. Lo que está pasando allí ya no debía estar pasando, primero porque la Corte, la única razón por la que estaría investigando a Ricardo Martinelli fue porque era diputado. Ni siquiera porque es el presidente, no, porque era diputado del Parlacén, no siendo ya. Entonces, ¿sobre la base de qué? En principio él inventó algo, una elucubración legislativa del señor Mejía. Bueno, pero vamos a hablar del testigo protegido. Este testigo protegido, que ya está en otro caso, y que ayer el abogado Carrillo con mucha precisión señalaba, y de ser cierto todo lo que él ha planteado, mire todas las implicaciones, y esta información la tenemos todos. El testigo protegido que habla el fiscal Díaz no es un testigo que él tiene información de primera mano, no, sino que a él le dijeron, y él está contando lo que él le dijeron. Pero además dice el abogado Carrillo que el fiscal no ha entrevistado a este testigo. ¿Usted puede creer eso? Y no lo ha entrevistado, ni siquiera le dio protección. O sea, no hay una resolución del fiscal Díaz pidiendo protección para este testigo. Entonces, el testigo protegido no está protegido por la fiscalía. Y ya hay un pronunciamiento de un juez con respecto a este testigo que lo declara querellante y no testigo. ¿Qué le parece? Porque usted no puede decir, yo conozco que Ricardo Martinelli pinchó a José Blandón porque yo escuché al señor Martinelli, sino, no, fue que Fernando me dijo a mí que él había oído que a mí me habían pinchado por orden de Martinelli. Eso no es un testimonio. Un testimonio es una cosa a la cual yo tengo acceso por vía directa. De eso es que estamos hablando. Y en eso me explica mucho por qué el fiscal, fíjese, este testigo gay que le traen a los Estados Unidos contra Manafort, estuvo la defensa del señor Manafort acceso a él en todo momento. Porque si no, ¿cómo lo van a defender al señor Manafort? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, aquellos que tienen una actitud anti-Martinelli porque se lo odian o tienen cuentas por saldar, o
consideran que es mal, no quieren que repita. Usted tiene derecho a tener todos esos sentimientos. Yo no estoy en contra de eso. Lo que no tiene usted derecho es, en nombre de sus sentimientos, quitarle los derechos a Ricardo Martinelli o al panameño o panameña que sea. Nosotros aquí estamos defendiendo el derecho que tienen todos los ciudadanos de este país y los extranjeros que vivan en nuestro territorio a ser protegidos por la ley y la Constitución. Ese es un derecho y que no se lo puede quitar nadie. Bien. Entonces vamos a ver todo esto de los testigos. Yo tengo la menor duda que el profesionalismo del señor Carrillo, vamos a estudiar, ver qué dicen eso, pero que este testigo tiene que salir y hay que saber quién es. Nada que lo van a matar. Esos cuentos que está inventando el fiscal, que le vaya bien, señor fiscal, allá en su crucero. En su crucero. Una defensa, una fiscalía muy débil en sus planteamientos. Y yo quisiera ver qué va a hacer el juez, porque esto va a quedar en suspenso por 17 días. Porque el fiscal se va de huelga y se pone bravo cuando le dicen eso. Bueno, allá usted y sus circunstancias. Todo esto está pasando. Y dentro de 17 días, cuando ya estemos en otro baile, tendremos nuevamente esta cosa. Vamos a ver, nosotros vamos a tener todas las informaciones a lo largo de estos días. Le vamos a ir contando para que usted se vaya formando. Nada más quiero que usted piense. Si a usted le lleva un caso y le consiguen un testigo y su defensa no tiene acceso a ese testigo para saber de qué lo están acusando, entonces ¿cómo se va a defender usted? Pregúntese eso nada más. Y como todo esto fue manejado por organismos de inteligencia, usted no confíe en eso. Por eso existen las leyes. Bien. De otra parte, le quiero plantear lo que está pasando en el sector agropecuario. No hay la menor duda, fíjese que por primera vez, en forma sostenida, el sector agropecuario está en la palestra. Pie de guerra y generalizado. Y fíjese que le estoy hablando de hombres y mujeres que jamás no, la palabra no es, que no le gusta estar en las calles peleando absolutamente nada. Estos son empresarios, hombres que prefieren el entendimiento, confiar en la palabra. No hay nada más apreciado en el campo que el respeto a la palabra. Si yo le doy a un ganadero, le digo, yo te voy a comprar tu novillo a $200, digo cualquier cifra, y él sabe que eso es así, yo me los llevo y él puede tener la certeza de que yo se los voy a pagar, porque la palabra vale. Esos son hombres y mujeres acostumbrados a las negociaciones. Y usted debe preguntarse por qué están en las calles. Bueno, están en las calles porque están en proceso de extinción. Es todo contra todos, porque ahí están perdiendo sus casas, sus tierras. En el campo hay dos cosas fundamentales en la vida de un hombre y en la vida de una mujer. La pareja y la tierra. Están a punto de perder la tierra. ¿Por qué? Porque cuando tú fracasas, ¿qué es lo primero que cae el banco? Contra tus propiedades. ¿Cuáles las cosas que tú pones de garantía? Tu finca. Tu vaca, tu finca. Tu vaca, tu finca, todo. Entonces, toda esta política, y fíjense que ellos no le están pidiendo al gobierno que le dé trabajo. Lo que están exigiendo son políticas claras con respecto a cómo manejar el sector. Cosa que no tenemos. Tenemos políticas que están dirigidas a proteger la importación y no la producción nacional. Mi solidaridad con este sector que hoy está en las calles. Eso no es su costumbre salir. Ellos lo piensan mucho. Este es el sector, si lo queremos poner ideológicamente, más conservador de la sociedad panameña. Pero es el sector que lleva el alma de la República. Porque son el sector del campo. Ahí cuando usted va a oír el tamborito, el violín, lo que usted ve de nuestro folclore, estos son los hombres y mujeres que construyen esto. Los trabajadores, las que cocinan, las tradiciones de nuestra patria, lo que nos da las raíces de panameños. Ese es el sector que tenemos que. Y ahí está el 30% de la población panameña
y el 90% de la población pobre y extremadamente pobre de esta nación. Sí, sí. Bien, hablamos un poco de política. Fernando, ayer usted señalaba lo que está pasando en las redes sociales y el nivel de crispación y de ataques. He visto de todo y usted debe tomar esto como lección. No le preste mucha bola a lo que está saliendo en los tweets. La mayoría son tweets sin ninguna razón. Fíjese lo que le voy a decir y cuáles son los temas importantes. Le hablé de Costa Rica, la situación de Costa Rica, y usted póngala aquí. Aquí está Costa Rica y aquí está Panamá. Le voy a dar las cifras de Panamá que usted debe manejar. Fíjese, el Producto Interno Bruto de Panamá, que es el volumen de riqueza nominal, o sea, todo lo que se produce y que genera riqueza. En el año 2017, el Producto Interno Bruto en Panamá era de $61.800 millones, 61 millones. En el 18 se estima en 66.000 millones. Y en el 19 se estima en 70.800 millones de dólares, con una inflación de 1% y con un déficit corriente de 1.5. Ahora compárelo con Costa Rica. El déficit corriente de Costa Rica, es decir, lo que ellos se gastan más que lo que ingresan, es de 7,8%. Y su nivel de endeudamiento es del 80%. El de nosotros es el de 37,5%, con estos niveles de PIB. ¿Eso quiere decir que nosotros estamos bien? No. Eso quiere decir que nosotros a lo largo de todo este periodo hemos construido un modelo económico que funciona efectivamente para efectos de crecimiento, pero no funciona efectivamente para efectos de desarrollo económico, que son dos cosas diferentes. Crecemos y hay gente que se hace más rica, pero hay pobres que se mantienen más pobres y hay nuevos pobres. ¿Cuáles son los nuevos pobres? Los jubilados son los nuevos pobres, porque ellos cuando terminan se van empobreciendo a lo largo de su historia porque su salario se va depreciando. Tú cotizaste con un salario de 1980 y tienes que vivir. Le doy ejemplo. El que cotizó en los años 60, 70, con el máximo de pensión, que era $1.500, esa pensión de ese periodo a este periodo es de $930. Usted está perdiendo. ¿Por qué? Porque tiene que descontar lo que ha perdido por efecto del poder adquisitivo. ¿Se da cuenta? Esos son los nuevos pobres. Entonces, ¿qué es el problema estructural que tenemos nosotros que no se van a resolver con estas peleas de bochinches en las redes sociales? Pregúntele a esos políticos que están hablando por ahí pendejadas, ¿cuál es tu política con respecto al empleo? ¿Qué vamos a hacer nosotros con los muchachos que salen de nuestras universidades y no encuentran empleo? ¿Cómo vas a hacer para impulsar el turismo que genera tanto en el interior? ¿Cuál es tu política con respecto al sector agropecuario? ¿Tú vas a seguir importando o vas a hacer que Panamá produzca sus alimentos? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pregúntele, ¿cómo vas a hacer para mejorar la plataforma de servicio para que nuestras muchachas, nuestros muchachos puedan ir a tener empleo digno? Todos esos que estudiaron Derecho, que estudiaron banca, finanzas, hoy ya no tienen trabajo. ¿Qué vas a hacer tú para mejorar la educación pública? ¿Cuál es la reforma? No me estés diciendo que vas a aumentarle el salario a los maestros y profesores que han tenido unos incrementos increíbles. O que le vas a aumentar el salario a los médicos del sector salud, que han tenido incrementos sustanciales, pero no ha habido mejoras en el servicio. ¿Por qué? Porque no hemos ido al fondo. A los políticos les interesa más construir cosas materiales que construir ciudadanía. Invertir en la educación no se ve. Pero eso es lo que construye una nación. Invertir, por ejemplo, ¿qué tú vas a hacer con esta corrupción rampante? Todos están en contra de la corrupción cuando le toca el bolsillo a otro. Sí. Pero la corrupción es un tema institucional. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una reforma constitucional. ¿Para qué cosa? Para cambiar la forma en cómo se escogen los magistrados de la Corte. Para tener una asamblea que no dependa del caudillismo local, sino que los partidos y la sociedad civil puedan aportar a sus mejores hombres sin tener que ella estar mendigando y pidiendo, que le estén pidiendo a uno nevera para que vote por uno. Cuando yo te pago a ti para que tú votes por mí,
yo no tengo ningún compromiso contigo. ¿Te has visto esos políticos hablando sobre eso en las redes? No, están hablando de quién es más gay que el otro, quién es más ladrón que el otro. Hay un trueno y si el trueno mató a la yegua mía, entonces la responsable es Blandón porque fue el que hizo el trueno. Fíjate qué clase de idioteces. Pero no estamos discutiendo el rol de Panamá en el mundo nuevo que se está abriendo. China Popular tiene una función para nosotros. ¿Cuál es la función de nosotros para hacer con China un aliado estratégico sin entrar en contradicción con nuestro aliado estratégico, que hoy es el primer aliado que tenemos, que es los Estados Unidos? A ver, eso requiere planteamientos, eso requiere estudios. Entonces, ¿qué está pasando? Todos estamos pegaditos a las tonterías que estamos diciendo por tweet, porque en 140 caracteres usted tiene que tener un cerebro muy privilegiado para resumir ideas en 140 palabras. Ya son Perdón, letras. más. No, bueno, 200. 120, Lo que pasa es que yo me quedé con las 140. Porque ya me parece que 140. Entonces, ¿qué pasa? Que usted escribe y escribe cualquier sandeces sin reflexión. Y hay gente que le escribe incluso tomando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Ah, no, que cerró un comercio y la economía está jodida. No, la economía panameña tiene un problema estructural. Claro que sí. Está diseñada para que los ricos sean más ricos y usted siga siendo pobre. Entonces, ¿eso se resuelve con el populismo de Venezuela? No, eso se resuelve haciendo que nuestra gente esté mejor preparada para que genere mejor ingreso, porque repartir la riqueza que hoy generamos entre los pobres es hacernos pobres a todos. Entonces, ese populismo, ese mesianismo que queremos buscar en el... No, tenemos que buscar hombres y mujeres con preparación, con capacidad, con inteligencia, con tolerancia para reconstruir un proyecto nacional con base a la experiencia. Usted cuídese de todo aquel que le diga que va a ser un nuevo Panamá o que va a ser la nueva nación. No, la nación es un proceso histórico. La nación es primero que el Estado, porque la nación es una categoría cultural. La nación antes de los tratados de Westfalia, la nación no existía. Existe la nación, no el Estado. Fue cuando se establecieron las fronteras, o sea, el territorio, que se definieron los estados. Bueno, el Estado moderno está en crisis. Entonces tenemos que definir filosóficamente ese problema y nosotros tenemos una gran ventaja en Panamá. Las generaciones que nos precedieron, incluyendo a Ricardo Martinelli, porque es que quieren hacer siempre acepciones, a Valladares, incluyendo a Ricardo Martinelli, construyeron una nación con una perspectiva, con una infraestructura de comercio, con una infraestructura de preparación técnica. Nosotros, muchachos y muchachas nuestras financistas, son la envidia del mundo. Pero nosotros no le tenemos a ellos un puesto. Nosotros no le hemos dado a la mujer el valor que se merece en la sociedad y necesitamos incorporar a la mujer a la dirección y administración del Estado. Pero también necesitamos llevar a la asamblea los mejores hombres y mujeres nuestros. Pero no, yo no pretendo, por ejemplo, como yo le voy a decir a Lupe que sea diputada, ella vaya a sonar a decir que le den un voto y entonces le van a pedir una cocina. No, yo tengo que hacer una lista y que el partido votó 10%, los 10% le tocan 4 diputados, los que están primero en la lista, esos son los que son diputados nacionales. ¿Para qué? Para pensar en grande. Decía el Papa Francisco que cuando nuestros jóvenes piensan en chiquito, aunque caminen mucho, avanzan poco. Pero cuando los jóvenes piensan en grande, aunque caminen poco, avanzan mucho. Entonces tenemos que acostumbrarnos a pensar en grande y dejarnos de estar pensando en pendejadas. Los Twitter no nos van a resolver. Estos no son Twitter. La vida no es un Twitter. La vida son historias reales. Nosotros tenemos 400.000 niños nuestros que se acuestan sin comer. Tenemos 200.000 muchachos de nosotros fuera del servicio de las escuelas, hombre. Tenemos 10.000 niñas nuestras que quedan embarazadas todos los años y salen del sistema. Tenemos un sector agropecuario campesino e indígena al margen. Ser mujer, ser indígena, significa ser extremadamente pobre en este país. De eso es que tenemos que tener vergüenza. Y sin perspectivas de salida. Pero yo no veo a la gente de la sociedad civil hablando de esa inmoralidad y de esa corrupción. Porque su tema de la corrupción está parcializado. Todas estas cosas se lo digo porque entramos a una definición. Lo que le decía Fernando hace un ratito. En Costa Rica hicieron una campaña
sobre la base del matrimonio igualitario. Terminó, el problema sigue igual y el problema de Costa Rica no era ese. No era ese. En Colombia hicieron una campaña en función de la paz. El problema de Colombia no es ese. El problema de Colombia es la desigualdad que hay en ese país. ¿No es así? Y cómo un Estado se ha apoderado, el poder económico ha desplazado. La política se ha quedado sin poder, porque el poder lo ejerce el poder económico. Entonces, los políticos son instrumentos de ese poder. Usted tiene en sus manos la capacidad de transformar esto. Busque gente. Tenemos mujeres, hombres, muchachos nuestros de una gran capacidad. Pero ellos no quieren estar metidos en esto. Entonces tenemos que empujarlos a que entren. La política es un trabajo tan serio que usted no se lo puede dejar a los gavilanes del antaño. Usted tiene que dejárselo a todo el mundo que participe. Así que reflexione un poco. Escriba menos, piense más. Y pídale más a sus políticos. No se deje engañar por esa tontería de que le van a dar un televisor. Un televisor no le da a usted absolutamente nada. No permita que le den un pescado. Dígale que le enseñen a pescar y llegar a algún lado. Así es.